Hola fofucheros, esta vez les traigo algo diferente. Vamos a hacer este hermoso bolso. Es de la diseñadora Huang Guillen, espero que está bien pronunciado, que ella muy amablemente me dio permiso de traducirlo al español y al inglés. Así que les voy a dejar el link para que pasen por su página y le den las gracias. Los materiales que vamos a utilizar son lana en el color piel que les guste, puede ser claro o oscuro, y vamos a utilizar 3 colores, uno para el cabello y 2 para el vestido, un blanco y cualquier color. Estos son los que yo voy a utilizar, que son iguales a los de ella. También vamos a utilizar relleno, una aguja de crochet que sea para la lana que ustedes estén usando y unas tijeras. Para los ojos voy a utilizar estos semicírculos que son de 10 milímetros. Noten que no son de seguridad, son simplemente planos para que los podamos pegar, pero pueden usarle el que quieran. Y voy a utilizar ¿cómo se llama esto? Como la cerradura del bolso. Esta yo la conseguí en AliExpress, pero también la he visto en Amazon. Lo importante es que sea de 10.5 centímetros, porque esos son el número de puntos que vamos a quedar al final para poderla armar. La ventaja que también tiene este frame o cerradura es que, si notan, tienen 2 argollitas, una en cada lado, de modo que la podemos utilizar como un bolso. Las que vienen de 8.5 centímetros son más como para un llavero. La lana que yo estoy usando es una lana fina, que es para una aguja de 3.25, por eso yo utilizo una de 2.25, que es para amigurumis. Y es una mezcla. Me gusta que sea algodón y un poco de acrílico para que sea más elástica. Para las manos vamos a empezar con un anillo mágico, y en ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a jalar la tira de modo que nos quede bien cerrado en el centro. Para la segunda ronda lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un punto bajo en cada punto. De esta manera nos van a quedar 6 puntos en total. Y ya simplemente vamos a seguir tejiendo en forma de espiral. No vayan a cerrar las rondas, simplemente siguen tejiendo en forma de espiral. De la ronda 3 a la 11 simplemente vamos a continuar tejiendo puntos bajos en forma de espiral. Siempre cada ronda nos van a quedar de 6 puntos. Aquí ya estoy terminando la última ronda, es más o menos el largo, y vamos a rematar. Solamente dejen un pedacito, no sé, unos 3-4 centímetros de tira al final. Y hacen otra mano exactamente igual. Para hacer las piernas vamos a hacer un anillo mágico en el color del vestido, y en ese anillo mágico vamos a hacer 9 puntos bajos. En total nos van a quedar 9 puntos. Y vamos a jalar bien la tirita para que quede bien cerrado en el centro. En la ronda 2 y 3 vamos a tener un punto bajo en cada punto. De total nos van a quedar 9 puntos por ronda. En la siguiente ronda vamos a disminuir un poquito, nomás como para darle forma y que no quede completamente derecha. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 disminuciones y 5 puntos bajos. Al final de la ronda nos deben quedar 7 puntos. A mí me gusta utilizar puntos invisibles porque no se notan, pero pueden utilizar el que quieran. Y si quieren pueden cortar la tira, pero yo la escondo para que me ayude como relleno.
Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir el color piel. Yo lo que hago es que en el último punto de la última ronda lo remato con el color y así queda integrado. Para la ronda número 5 vamos a hacer 7 puntos bajos con el color piel. Lo que voy a hacer es que me voy a asegurar de ir adicionando los 2 hilos para que queden bien cogidos entre 2 o 3 puntos. 2 o 3 es suficiente. Y ya si quieren pueden cortar el exceso, pero yo nuevamente lo voy a esconder para que me ayude de relleno. Ahora, de la ronda 6 a la 11 vamos a seguir tejiendo en espiral y vamos a hacer 7 puntos bajos en cada punto. Cada ronda nos debe quedar de 7 puntos. La primera pierna solamente la vamos a rematar y le vamos a cortar la tira. Y ya simplemente vamos a hacer otra pierna igual, simplemente no la vayan a cortar. Aquí ya estoy al final de mi otra pierna. Voy a verificar que me hayan quedado exactamente del mismo tamaño y vamos a continuar tejiendo el cuerpo a partir de esta pierna. En la ronda 1 del cuerpo lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con 2 cadenetas. Esta va a ser la separación entre las piernas y luego vamos a unir la otra pierna y vamos a hacer 7 puntos bajos a todo alrededor de la pierna. Luego hacemos 2 puntos bajos en las cadenetas del medio. Y vamos a hacer 7 puntos bajos en la otra pierna. Para finalizar la ronda vamos a hacer los 2 últimos puntos en el medio. Al final debemos quedar con 18 puntos. 7 en cada pierna y 2 en el centro. Ya de la ronda 2 a la 7 vamos a hacer 18 puntos bajos. Con total cada ronda nos va a quedar de 18. En la ronda 8 vamos a hacer una disminución a cada lado del cuerpo para darle forma. Entonces para hacer esto vamos a hacer primero 2 puntos bajos, luego va a hacer la disminución en el lado, luego va a dar 8 puntos en la parte de atrás, una disminución nuevamente en el otro lado y finalmente 4 puntos para terminar la ronda. De total nos van a quedar 16 puntos. La ronda siguiente, que es la 9, vamos a hacer 16 puntos bajos a todo alrededor. Nuevamente de total nos van a quedar 16 puntos. En este momento voy a empezar a llenar bien el cuerpo. Lo pueden llenar tan suave o tan firme como les guste. La siguiente ronda la vamos a utilizar para pegar las manos. Y la forma en que lo vamos a hacer es que simplemente vamos a pegar 2 puntos en cada mano. La ronda 10 lo que vamos a hacer es primero vamos a ir hasta el lado, en mi caso son 2 puntos, y ya una vez estemos en el lado vamos a adicionar la mano utilizando solo 2 puntos. Aquí va 1
y luego hacemos el punto siguiente, tanto en la mano como en el cuerpo para hacer el segundo punto. Ya después seguimos tejiendo toda la parte de atrás, que son en total 6 puntos bajos. Y ya cuando lleguemos al otro lado, vamos a pegar la otra mano nuevamente solo con 2 puntos. Y ya terminamos la ronda con los puntos restantes, que en mi caso son 4 puntos bajos. En total, todo alrededor nos deben quedar 16 puntos. Para terminar de pegar las manos, en la ronda 11 vamos a tejer hasta el final, que en mi caso son 2 puntos. Y ya una vez estemos en el final, lo que voy a hacer es que voy a hacer 4 puntos todo alrededor de la mano, que son los 4 puntos restantes que nos quedan en cada mano. Luego vamos a seguir haciendo los 6 puntos del cuerpo que nos llevarían hasta el otro lado de la mano. Y vamos a hacer los 4 puntos en esta mano. Y ya simplemente hacemos los puntos restantes de la ronda, de modo que al final nos van a quedar 20 puntos. Nuevamente voy a rellenar otro poco para que vaya siendo más fácil rellenar. De ahora en adelante simplemente vamos a hacer disminuciones. Entonces la ronda número 12 lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y así sucesivamente. Eso lo vamos a hacer 4 veces y al final vamos a quedar con 16 puntos. En la ronda número 13 la fórmula es 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y así sucesivamente. Esto lo vamos a hacer 4 veces y al final vamos a quedar con 12 puntos. Voy a rellenar un poco más porque el hueco se está haciendo cada vez más pequeño. Y ya en la ronda número 14 vamos a hacer 6 disminuciones. Esto al final va a hacer que nos queden solamente 6 puntos. Y ya en este momento vamos a terminar de rellenar completamente el cuerpo con la suavidad que a ustedes les guste. Yo normalmente no relleno las manos, simplemente el cuerpo. En el próximo tutorial vamos a seguir haciendo la cabeza y el cabello. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios, que se suscriban al canal y que vayan a seguir siendo esta muñeca conmigo. Queda súper preciosa, no se van a arrepentir. Nos vemos en el próximo video.